¿Se pueden tener dos padres a la vez? ¿Se pueden tener dos madres a la vez? ¿Un niño sería discriminado por tener familias del mismo sexo? ¿Un niño crece de forma normal en una familia homosexual? Todas estas interrogantes surgen al momento de pensar en la adopción de familias del mismo sexo. Hoy en Chile hay alrededor de 35.000 parejas homosexuales, de las cuales se cree que la mayoría les gustaría formar una familia. El tema en discusión es, ¿qué pasa con el niño que crece en una de estas familias poco convencionales? Para los psicólogos, un niño que se críe con padres del mismo sexo no tendría ninguna diferencia con uno que lo haga con padres heterosexuales, tanto a nivel cognitivo como a nivel social. Siempre se ha creído que los seres humanos necesitamos una imagen materna o paterna, como para poder desarrollarnos como individuos. Pero lo paterno y lo materno son cosas culturales, que varían de hecho de países en países, ¿me entiendes?, de grupos en grupos. Es algo absolutamente creado. Lo que se ha visto es que los hijos de personas del mismo sexo tienen imagen paterna y tienen imagen materna dependiendo del lugar en el cual crecieron. Pero no depende si es que estas personas tienen sexo femenino o masculino. El tema de adoptar en Chile no solo se hace difícil por los términos legales, sino que también por una razón social. El estigma que carga un niño que vive con una familia homoparental es algo que debe erradicarse según miembros de distintas fundaciones que luchan por los derechos de estas familias. El mayor prejuicio que existe en torno a esto es que un hijo de padres homosexuales también lo será. Carlos Nájera es un pediatra que reconoce que un niño que pertenezca a estas familias no presentaría ningún problema de su desarrollo, pero aún así se opone a la adopción. ¿Cómo podría afectarlo? Probablemente un poco considerando lo que la sociedad, cuando existen estos días del padre y de la madre, probablemente tenga algún tipo de conflicto este pequeño. ¿Tipo de conflicto? ¿En qué sentido? ¿Discriminación? Probablemente él se preguntará, como cualquier ser humano, si es el día del padre o si es el día de la madre. Hablando en el tema social, verá su género de padre y madre en la misma relación, entonces no podrá hacer la diferencia. Para los expertos, si se diera este tipo de adopción, se fomentaría la tolerancia en la sociedad. Si nos preocupáramos de legislar para los casos solamente en que no habrá discriminación, entonces podríamos decir que no deberían poder adoptar las personas obesas, no deberían poder adoptar las personas muy bajas, muy feas, no deberían poder adoptar los extranjeros o los peruanos porque los podrían discriminar. Entonces la verdad es que la mirada correcta cuando uno está diseñando políticas públicas es buscar erradicar la discriminación y no asumir la discriminación como un hecho de la causa y tomarla como dada, como si fuera una realidad inmodificable. Por lo demás creo que no es tan así. De hecho, los niños son quienes menos discriminan porque somos los adultos los que tenemos esa discriminación aprendida a lo largo de los años. Lo que pasa es que el tema bullying nació más que nada como cuando se terminaron los argumentos de los grupos más conservadores que no querían matrimonio igualitario, cuando se presentaron todas estas investigaciones y se dijeron, oye, estos niños nacen igual, en las mismas condiciones, se desarrollan igual. Ahí un poco apareció como este argumento, lo que pasa es que no, entonces van a sufrir el bullying de la sociedad. Y la verdad es que, fíjate que en todos esos estudios de todos estos países, tampoco se ha visto de que exista más bullying en los hijos de padres del mismo sexo, madres del mismo sexo. El tema de la posible discriminación que sufriría un niño de padres homosexuales por su entorno social y escolar es algo que frena un poco la idea de la adopción. No sé si tanto emocionalmente, cognitivamente probablemente no tengan ninguna alteración. Pueden ser muy inteligentes, pueden tener capacidades y aptitudes para desarrollar su vida personal. Probablemente tengan un vacío en cuanto a o probablemente, no sea claro al respecto de que su sexualidad esté un poco alterada a lo mejor. Para los que defienden los derechos de los gays, es muy importante que se legisle sobre este tema, ya que hoy los niños que viven con padres del mismo sexo están en un vacío legal. Hoy en día es necesario regular ese vacío legal porque ocurre que si, por ejemplo, llegara a fallecer el padre o madre legal o biológico que vive con su pareja del mismo sexo,
el otro miembro de la pareja no tiene ningún vínculo legal con ese niño y finalmente ese niño podría ir a parar al Sename, podría ir a parar a una tía abuela, por ejemplo, porque hoy día bajo la ley se privilegia el vínculo biológico antes que el vínculo real, efectivo, de que el vínculo real, efectivo que puede haber tenido un niño o una niña con ese segundo padre o esa segunda madre. Los miembros de la Fundación Iguales dicen que los que se oponen a la adopción no tienen estudios reales que avalen sus argumentos. Países como Holanda, Bélgica, España o Noruega ya permiten la adopción de parejas homosexuales. Lo que pasa es que se han realizado estudios al respecto, estudios longitudinales, o sea, de niños, ponte tú, desde la concepción, en el caso de lesbiana, asistida hasta los 25, 30 años. Y la verdad es que no afecta de ninguna forma con hijos de padres o madres heteros, no. Pero no solo en Europa se da esto, ya que en países como Sudáfrica, Canadá, Argentina o Uruguay también es legal la adopción. Lo que le queda por delante a las parejas homosexuales es esperar que en el actual gobierno se pueda analizar la idea de la adopción cuanto antes. Todas nuestras demandas han tomado harto tiempo en legislarse. El ABP ya lleva muchísimos años en la discusión pública y recién este año 2014 verá la luz, después de varios gobiernos que lo han prometido y que no han llegado a buen puerto. Creo que hay una excesiva influencia de la Iglesia Católica, creo que hay muchos mitos, muchos prejuicios. Creo que este es un tema que recién ahora se empieza a visibilizar. Para esto ya se han hecho diversas marchas en las que se exigen los derechos que cualquier padre o madre merecen tener.